valores. Entonces, yo como que no podía estar así de forma presencial, así como en físico, sí puede, pero con el deber de mamá, como en el deber de mamá. Entonces, creo que ella nos da los valores que necesitamos, aunque yo sé que en muchos casos no, nos da esos valores de fortalezas que muchas veces esta sociedad egoísta necesita mejorar. Entonces, creo que la frase sí estoy muy diferente a las mamás. Gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo que realmente cuando sentimos el amor de mamá es quizás lo más cercano al amor de Dios, ¿verdad? Que tenemos aquí en la tierra. Gracias, Andrea. Vamos a comenzar entonces hablando un poco acerca del método analítico. Aquí ya no vamos a usar transportador, ni regla, ni nada de eso, sino que ya más, va a ser todo más numérico, más con calculadora, ¿verdad? Y para estudiar el método analítico tenemos que saber primero qué son las componentes rectangulares de un vector. Entonces, esto de las componentes rectangulares me va a ayudar a resolver sumas, restas, multiplicación de un vector por un escalar a través de método analítico. Aquí me comí la tija. Pero yo necesito una base matemática para que comencemos viendo esto. Así que voy a dar un pequeño repaso acerca de lo que son los triángulos rectángulos. Esto ya está en una clase grabada en la plataforma, pero lo vamos a repasar porque es bien importante. ¿Recuerden cuáles son los triángulos rectángulos? Son aquellos que tienen dos caras iguales, pero uno es más largo que el otro. Ajá, uno es más largo que el otro, que se llama hipotenusa, ¿verdad? Catetos. Y estos se llaman catetos. Cateto y cateto. Y un triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a buscar en el método analítico es convertir el vector que me dan en un triángulo rectángulo. Sí, lo vamos a hacer con dos herramientas que tenemos, que son el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Esas son las cosas que vamos a utilizar y la razón principal por la cual estamos usando este método, ¿verdad? Entonces recordemos un poco eso del teorema de Pitágoras. ¿Qué te acuerdas tú del teorema de Pitágoras? No, yo me acuerdo que hay una elevada al cuadrado. Ajá, muy bien. Lo que dice este teorema es lo siguiente. Pero primero tenemos que poner el nombre A, B, C. Ajá, muy bien. Vamos a ponerle este A, este B y a este C. Y lo que dice es que el cuadrado de la hipotenusa. Ah, ya ves que ya te acordaste. Es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, generalmente lo que hacemos es, sacamos raíz aquí, se va esta raíz con esto y me queda todo eso en la raíz, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Sirve para encontrar un lado que no conozcamos del triángulo. Pero para esto tenemos que saber el valor de los otros dos. Por ejemplo, si yo sé que la hipotenusa vale 5
y el cateto vale 3 y yo quiero saber yo puedo usar, aquí pongo 5, aquí puedo poner 3 y voy a buscar entonces despejo. Si por ejemplo yo sé que vale, ¿qué? 4 y no sé cuánto vale la hipotenusa, entonces sustituyo 3, 4 y encuentro C y así sucesivamente. Para eso nos sirve el teorema de Pitágoras. ¿Preguntas hasta acá? Ahora vamos a ver para qué nos sirven las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas hay varias, pero solo vamos a usar las primeras 3. Trigonométricas, que son el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Esas son las 3 que vamos a usar. El seno dice que es la razón entre el lado opuesto y la hipotenusa. El coseno es la razón entre el lado adyacente y la hipotenusa. Y la tangente es la razón entre el lado opuesto y el lado adyacente. ¿Para qué vamos a usar las razones trigonométricas? Bueno, va a depender. El primer caso lo vamos a utilizar cuando conocemos dos lados y queremos conocer el ángulo. Queremos conocer un ángulo. La otra razón es cuando conocemos un lado y un ángulo y quiero conocer otro lado. Esas son las dos razones para las cuales vamos a usar las razones trigonométricas. Es bien fácil distinguirlas porque aquí siempre está involucrado el ángulo. Siempre que tengas un ángulo o querrás el ángulo, razones trigonométricas. Cuando solo se trata de lados, Pitágoras. ¿Preguntas en casa, chicos? ¿Tú no tienes preguntas? No, vale. Vamos a ver desde aquí ven los chicos. Entonces, otra cosa importante a recordar es cuánto suman los ángulos internos de un triángulo. ¿Tú sabes eso? Ajá, por ejemplo, si este es alfa y este es beta, ¿cuánto tiene que sumar alfa más beta más este ángulo? Tiene que sumar 180 grados. Pero como ya sabemos que aquí hay un ángulo de 90 grados, entonces sí, van a sumar alfa más beta, como tú decías, 90 grados entre sí. Para que así, 90 y 90 son 180, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos ángulos de por medio, esta sigue siendo la hipotenusa, siempre. Pero los catetos toman como un apodo o un apellido. Dependiendo del ángulo que a mí me interese en ese momento. Por ejemplo, si a mí me interesa el ángulo beta, el lado que está acá se llamaría cateto opuesto y ese se llamaría cateto adyacente. ¿Sí te acuerdas de eso, más o menos? ¿Cómo hacer para distinguir cuál va a ser el lado opuesto y cuál es el adyacente? Yo les digo siempre que pongan un ojito aquí, en el ángulo que les interesa. Hacia donde ve el ojo es el lado opuesto. Y el otro que sobra es el adyacente, ¿verdad?
Por supuesto que tiene que ser un ojo sano, que no esté visco y que mire para otro lado, ¿verdad? Sino que tiene que ser un ojo que mire bien. Veamos un ejemplo de resolución de triángulo para que no nos cueste cuando vayamos a los vectores. Imagínate que yo tengo este triángulo, que este vale 30 grados y que no sé cuánto vale A, no sé cuánto vale B y sé que C vale 70 unidades. Entonces, yo quiero saber todo lo demás del triángulo. Me preguntan cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale el ángulo alfa. Y ya con eso ya sabría todo lo del triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos para resolver ese dilema? Como lo que conozco es un ángulo y un lado, entonces me voy a las razones trigonométricas porque está involucrado un ángulo. ¿Qué lado conozco? La hipotenusa. Entonces, imagínate que queremos conocer A. ¿Qué lado del triángulo sería A? Como el ángulo de mi interés es 30, pongo aquí el ojito, ese sería mi lado opuesto y ese sería mi lado adyacente. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. Ahora vamos a usar una de las razones trigonométricas. La que nos convenga, esa vamos a usar. Por ejemplo, si yo quiero encontrar A, lo que yo tengo sería la hipotenusa, que vale 70. Tengo el ángulo, que vale 30. Y quiero encontrar A, que es el lado adyacente. ¿Qué me relaciona lado adyacente con hipotenusa? Veamos. Lado adyacente, hipotenusa, el coseno. Entonces yo voy a hacer el coseno del ángulo es igual al lado adyacente entre la hipotenusa. Y ahora sustituyo los datos que tengo. Coseno de 30 es igual. El lado adyacente no lo conozco, es A. Y la hipotenusa vale 70 unidades. Entonces, como yo quiero conocer A, voy a despejar, esto va a pasar a multiplicar acá, y me queda 70 unidades por el coseno de 30, y eso es lo que vale A. Meto eso en la calcu. No puede ser. Sí. Ajá. 60.62. Entonces, A tiene un valor de 60.62 unidades. Vaya, ya conozco que A vale 60.62 unidades. Ahora nos falta conocer B. Lo puedo hacer por razones trigonométricas o lo puedo hacer por Pitágoras, por cualquiera de las dos. Vamos a tratar de hacer este por razones trigonométricas. Cuando yo busco a B, lo que yo conozco es la hipotenusa, que vale 70, el ángulo, que vale 30, y ahora quiero conocer B, que sería mi lado opuesto. Así que tengo que relacionar hipotenusa y opuesto, y el ángulo, que sería el seno. Así que sería el seno de 30 es igual al lado opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que vale 70 unidades. De nuevo, despejo. Y ya tengo el valor de B. $35 da. Sí.
No sé qué inicio de sin, ¿cuál sería? ¿Perdón? En el de sin. Es sin. Es que ahí está en inglés. 30. Vale. Entonces aquí ya sé que B vale 35 unidades. Ahora, ¿cómo hago para encontrar este ángulo que me falta? Como ya sé que este más este tienen que sumar 90, y si este vale 30, entonces este vale 60. Y ya tengo todo lo que necesito del tren. ¿Tienes preguntas? Con lo que tengas, con los datos que tengas, así es. ¿Preguntas en casa, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Y escuchan bien, niñitos? Todo bien, señor. Hola, buenos días. A los dos nos vas a tomar. Híjole. Vamos a posar, pues. Ah, vaya. Haciendo el bate, Andrea. Te voy a cobrar por la foto. Ahí les decía. Ahí te dejando la mesa. Y ahí desde la depósito. Vaya, gracias, Helen. Gracias, Helen. Unidades más. No, significa unidades que puede ser metros, kilómetros. Esa U puede ser sustituida por cualquier unidad de longitud, de fuerza, cualquiera que sea vector para nosotros, ¿verdad? En un triángulo normal serían unidades de longitud. Bye. Vamos a analizar otro caso de triángulo. En este caso me dan dos lados y quieren que dé el valor de la hipotenusa, cuánto vale cada uno de los ángulos que tengo aquí. Este ya es 90, ya por hecho, ¿verdad? Entonces solo necesito conocer estos dos y la hipotenusa. Hola. Sí. A usted. Entonces, como tengo dos lados y quiero conocer el otro lado,
Correcto. Sería teorema de Pitágoras, ¿verdad? C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Vamos a ponerle a este A y a este B. No importa cuál le pongamos A y a cuál B. Pero este sí siempre tiene que ser C. Entonces, para despejar la C, voy a sacar raíz a ambos lados. Esta raíz se me va a ir con este cuadrado y me va a quedar que C es la raíz de A al cuadrado, que son 3 unidades, más B al cuadrado, que son 4 unidades, y esto al cuadrado. ¿Preguntas con eso? Estamos bien. Entonces, elevo esto al cuadrado y me va a quedar 9 unidades cuadradas, más 16 unidades cuadradas. 9 más 16, 25 unidades cuadradas. Saco, se elimina el cuadrado con esto, entonces aquí me va a quedar unidades, y el 25 le saco raíz, me da 5. Entonces C vale 5 unidades. Ahora, ¿cómo hago para encontrar los ángulos? Bueno, como originalmente lo que me dan es el lado adyacente. Porque el opuesto sería este, ¿verdad? Y este es el lado opuesto, entonces voy a usar adyacente y opuesto, tangente. La tangente de este ángulo que tengo acá va a ser igual al lado opuesto, que vale 4 unidades, entre el adyacente, que vale 3 unidades. Se simplifica unidad con unidad y me queda la tangente de alfa es igual a 4/3. Si yo divido 4 entre 3, eso me da el valor de la tangente del ángulo, pero yo quiero conocer el ángulo. Entonces se despeja el ángulo sacándole la función inversa al otro lado. Es decir, tangente inversa de 4/3, eso me va a dar el ángulo. ¿Cómo hago eso? Eso lo meto en la cálculo. Con shift, y después tan. Ya te sale tangente a la -1. Hoy 4/3. Perfecto. Quiere decir que este ángulo vale 53 grados. ¿Cuánto valdría beta entonces? ¿Cuánto valdría beta? Como los dos tienen que sumar 90, entonces 90 menos 53, 37. 37 grados. Y ya conocemos todas las cosas. ¿Preguntas con eso? Vaya, perfecto. Vaya, dele. ¿Cómo vamos en la casa, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Hazel, solo quiero que me confirmen si se escucha, porfa. Sí, señor, sí se escucha. Gracias. Como están bien calladitos, yo pensé que no me oían. Gracias, Hazel.
No, no se escucha. Es que solo el de ahí abajo está activo ahorita, por eso sí no se escucha mucho. Vaya. Entonces vamos con los vectores. Ahora sí lo podemos adaptar. Vamos a hablar. Fíjate que es casi lo mismo que acabamos de ver. Es el mismo proceso que vamos a hacer por los vectores. Porque imagínate que a mí me dan el siguiente vector. 50 newtons con 40 grados al sureste. Entonces, lo primero que hago es ubicarlo en un eje cartesiano, aquí sin medir ni nada, solo es una representación para tener una idea de hacia dónde va mi vector. Acordémonos que este es el norte, este es el sur, este es el este y el oeste, ¿verdad? Entonces, mi vector está en este cuadrante de acá. Dice que es el vector A, que mide 50 newtons y que aquí tengo 40 grados. ¿Hasta ahí estamos bien? Lo primero que tengo que hacer es buscar algo que se llama componentes rectangulares. Las componentes rectangulares, como su nombre lo dice, se trata de formar un rectángulo con este triángulo. Y para eso voy a sacar la sombra que el vector proyecta en X y la sombra que el vector proyecta en Y. La sombra que el vector proyecta en X sería esta flechita que voy a dibujar aquí, que se le llama, se representa así, A sub X, y se lee la componente de A en X. Aquí me quedaría la componente de A en Y, que se representa con A sub Y. Y se lee componente de A en Y. Entonces, si te fijas, hemos formado un rectángulo. Aquí tengo AX, aquí tengo AY, aquí tengo un rectángulo y aquí tengo el vector A, que es el que me habían dado. ¿Sí? De ese rectángulo, el siguiente paso sería formar un triángulo rectángulo. ¿Y eso cómo lo hago? Voy a mover la componente en Y para acá, de tal forma que me va a quedar así. Aquí me va a quedar AX, aquí me va a quedar AY, y aquí me va a quedar el vector A, que mide 50 newtons y que aquí tiene 40 grados. Si te fijas, ahora ya tengo un triángulo rectángulo. Ah, pues de eso se trata. Ya conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. Ahora quiero conocer cuánto vale AX y cuánto vale AY. Veamos. AY sería el lado opuesto y AX sería el lado adyacente. Entonces, voy a usar razones trigonométricas. Voy a usar el seno de 40 es igual al lado opuesto, correcto, que sería Y, sobre la hipotenusa, que sería 50 newtons. Y despejo. Y va a ser igual a 50 newtons por el seno de 40. Meto eso en la calco.
Sí. 32.13 newtons. Gracias. Y ahora quiero encontrar a X, así que voy a usar el coseno. El coseno de 40 es igual al lado adyacente, que es a X, entre la hipotenusa, correcto. A X me va a dar igual entonces a 50 por el coseno de 40. $38.30 newtons. Gracias, Andrea. Y ahora ya conozco a cuánto valen las componentes del vector. No, ya con esto, aquí en los vectores lo único que necesito es encontrar esto. Solo que tienen signo. Eso te voy a decir ahorita. ¿Por qué? Porque en un plano cartesiano aquí tengo las X positivas, las Y positivas, las X negativas y las Y negativas. Entonces, como mi vector está aquí, la sombra en el eje X es positiva, pero la sombra en el eje Y es negativa. Así que aquí le pongo el signo menos. Solo eso. ¿Preguntas en casa, chicos? Hola. Ya estuvo. Bye. Ahora te voy a enseñar una excepción al caso. ¿Qué va a suceder con los vectores como este? ¿Qué tal si a mí me dan el vector B de 30 kilómetros al este, por ejemplo? Cuando yo lo dibujo en el eje cartesiano, ¿manda? Sí, le faltan los grados porque cuando está al este está justo aquí en la línea. Entonces ese sería mi vector B de 30 grados. Perdón, de 30 kilómetros.
Si yo quiero sacar la sombra que ese vector proyecta en X, si te fijas, todo el vector pertenece a X, así que Bx va a valer 30 kilómetros. Positivo porque aquí están las X positivas. Pero si yo quiero saber cuánto vale este vector en Y no vale nada. ¿Por qué? Porque todo el vector pertenece al eje X. No tiene nada que ver con Y. Cuando está inclinado, como en el caso anterior, un pedacito es de X, un pedacito es de Y, pero aquí todo el vector es de X. Si estuviera acá, todo el vector es de Y. ¿Me explico? Entonces aquí te quedaría así. Todo lo que vale lo vale en X y en Y vale 0. Ese es como un caso especial que vamos a tener. Está más fácil este, vean. Entonces vamos a los ejercicios. Dice el enunciado, encuentre las componentes rectangulares de los siguientes vectores. Y los vectores que me dan son los siguientes. El vector C, 100 metros, 75 grados al noroeste. El vector V, 30 newtons al sur. Y el vector E, 77 newtons, 35 grados al sureste. Vaya chicos, en casa también pueden practicar haciendo los ejercicios esos. Que son los mismos que están en la guía, por si no los pueden ver muy bien en la pizarra. Así si tienen dudas, se las puedo ir aclarando en el camino. Ya no necesitas echar. No es así solo una representación. Solo voy a traer mi agua.
¿Cómo va? Algo así que sería. Sí, perfecto. Y el ángulo siempre lo pones aquí. Ajá. Entonces el angulito tendría que ser este lado opuesto. Correcto. Y que sería a Y, ¿verdad? Porque aquí haría así. Y aquí sería a X. Este sería Y, ¿verdad? Ese sería, no. Y, para que no te cueste, este sería Y, ¿no? Acuérdate que este es el eje Y. Entonces, lo que esté así como vertical como Y, es Y. Y lo que esté horizontal como X, es X. Correcto. Preguntas en casa, chicos. ¿Todo bien? ¿Me han entendido? Sí, señor. Vaya. No hay preguntas, pues. ¿Todo bien? Todo claro. Vaya, me alegro. Tenés que hallar los lados. Vas a convertir este rectángulo en un triángulo. Y después vas a hallar a X y a Y. A ver cuánto valen. Sí. Ajá. Y la hipotenusa vale 100, ¿verdad? Sí, así está bien. Solo ponerle paleta. Entonces, en vez de hipotenusa, vas a poner 100. Pero negativo. Quiero ver porque está al noroeste. Sí, correcto.
Eso, Andrea, muy bien. Perfecto. Ajá. El de la X Sí. sería el cos igual a los 75. Ajá. Sí, siempre es el mismo ángulo. X sobre esto, ¿verdad? Ajá, sobre 100. No, sobre 100, porque esto es sobre hipotenusa siempre. Vamos a hacer los 50 metros. Ajá, por el coseno de 75. Y eso te da 25.88. Positivo, ¿verdad? Vale. Vamos a irlos poniendo aquí para que los chicos en la casa vayan. Ahora el deber. Pero si te fijas, B es un caso especial, así que esto lo tienes que sacarlo. Menos 96.59. En este caso solo haría la representación. Ajá. La puedo hacer a la parte, ¿verdad? Sí, como tú quieras. Ajá, pero ¿esta qué componente es? ¿La de X o la de Y? También tenés que sacar. Ajá. ¿Y sería positiva o negativa? Correcto. Entonces, BX, ¿cuánto vale? No, VX, porque tu vector se llama V. Entonces, VX, ¿cuánto vale? V vale 30. No, vale 0. Vale 0, perfecto. 0 newtons. ¿Y VY? Negativo porque va al sur, donde están las Y negativas. Excelente, muy bien. Ahora solo nos faltaría sacar X y Y.
Ajá, cabal. Cabalito, sí. 35 de leer. Perfecto. Sí. Negativo. Cabal. 44, 17. ¿Cuánto te dio el ayer? El AX 6307. 63.07. Vaya chicos, ahí está la respuesta. Para los que están en casa, les tiene que haber dado eso. Si no les da eso, me avisan para ayudarles a ver cuál es la dificultad que tienen. Bien, Andrea, te felicito. ¿Perdón? No, no está difícil. Ajá. Sí, no es tan difícil. Vaya. Entonces, también vamos a tener el siguiente caso. Y con esto terminamos la clase ya. El otro caso que nos puede aparecer, quiero ver, voy a hacer el mismo de la guía para que estos chicos lo puedan ver. ¿Bien? Es que me digan, mire, yo tengo las siguientes componentes rectangulares y yo quiero saber cuál es el vector que me originó esas componentes. Menos 12.3 metros y el otro 23.7 kilómetros. Metros tiene que ser. Ah, es que los dos eran kilómetros. Vale. Entonces me dan esas componentes y me dice cuál es el vector C. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un eje cartesiano. Este es como el proceso contrario al que acabas de hacer en los ejercicios, ¿verdad? Y voy a colocar las componentes. Me dice que la componente en X es negativa, o sea que va para acá. Esta componente tiene 12.3 metros de longitud. Y la componente en Y es positiva, o sea que va para acá. Y mide 23.7 metros. Entonces, eso significa que aquí voy a tener el vector. Este va a ser el vector C.
yo tengo que encontrar cuánto vale el vector C y cuánto vale el ángulo. Entonces, de nuevo, voy a formar el triángulo con las componentes que tengo, 12.3 metros. Voy a pasar este para acá para hacer mi triángulo, 23.7 metros. Y aquí tengo el vector C. Correcto. Esto se hace por Pitágoras. C al cuadrado, bueno, de un solo. C va a ser la raíz de 23.7 metros al cuadrado más 12.3 metros al cuadrado. Voy a meter esto en la calculadora. Ahí. Voy buscándole. 23.7 al cuadrado. A ver si nos da igual. Te dio 26.70. ¿Y ya todo? No lo has hecho. Vaya, ya sé cuánto vale C. A ver si te da. Vaya, voy a sacarle raíz a eso. Raíz. Ah, solo que la raíz tiene que seguir hasta allá. Ajá. Ajá. $26.70. Perfecto. Ahora quiero encontrar este ángulo. Como yo conozco el lado opuesto y el lado adyacente, voy a usar la tangente del ángulo. Es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. La tangente del ángulo que estoy buscando es igual a 23.7 metros entre 12.3 metros. Se me va metro con metro. Tangente inversa de 23.7 entre 12.3. Meto eso en la cálculo. 23.7 entre 12.3. 62.57 grados. Y ahora ya tengo el vector que me produjo esas componentes. La respuesta sería, el vector C es igual a 26.70 metros con 62.57 grados al. Por los signos sabemos en qué cuadrante está, entonces va al noreste. Y esa sería la respuesta. Ese es como el caso contrario de los ejercicios que has hecho. ¿Tienes preguntas? ¿Perdón? Al noroeste, tienes razón. Es cierto, Andrea. Gracias por corregirme. ¿Preguntas en casa, chicos? Vaya, entonces si no hay preguntas, vamos a terminar con la clase haciendo estos ejercicios. Encuentre los siguientes vectores. AX menos 5.2 metros y AY menos 2.8 metros. Y el otro es BX 4.5 kilómetros y BY
menos 3.2 kilómetros. Y esa será que está. Bien, ya tenés el módulo del vector. Oye, lámina.
¿Y hacia dónde iría? Como es negativo, negativo, sería al sur del oeste. Muy bien. Vaya chicos, ahí está cuánto les tiene que dar el otro vector. Espero que todo haya estado claro y si no, si tienen dudas, las pueden hacer ahorita. Si no hay dudas, nos vemos en la próxima clase hasta la otra semana. Cuídense mucho y pórtense bien y un abrazo para su mamá. Gracias, señor. Gracias, Gracias, señor. Gracias por conectarse, cuídense.